¿Quién no tiene en alguna parte de su cuerpo una cicatriz? Puede que en la rodilla, por alguna de esas caídas en la bicicleta cuando eras pequeño, tal vez en la ceja, por ese choque con otra persona jugando al fútbol, o posiblemente en un lugar que normalmente cubres y que casi nadie ve, y con toda seguridad llevas años creyendo que eso ya pasó, que cerró, que sanó, que el cuerpo hizo su trabajo y ya está. Pero hay algo que nadie te dijo. Tu cuerpo nunca olvida una herida. Nunca. No porque sea débil, sino porque esa cicatriz no es el final de algo. Es el registro permanente de un momento en que tu cuerpo tuvo que reorganizarse para sobrevivir. Y ese registro no es solo físico, es emocional, es energético, es una memoria viva que sigue activa debajo de la piel aunque tú hayas decidido no pensar más en ello. Lo que viene hoy no lo vas a encontrar en ninguna consulta médica, porque la medicina trata la superficie. Lo que nosotros vamos a abrir hoy es lo que hay debajo. No te vayas. Piensa en tu cicatriz más antigua, no en la más grande, en la más antigua. ¿La tienes? Ahora pregúntate algo que probablemente nunca te preguntaste. ¿Recuerdas cómo te sentiste en ese momento? No el dolor físico, la emoción, el miedo, la sorpresa, la rabia, el llanto que vino después o el que te tragaste. La mayoría de la gente recuerda el accidente, pero no lo que sintió. Y eso no es casualidad. Cuando el cuerpo recibe una herida física, el sistema nervioso hace dos cosas simultáneamente. Activa la respuesta de reparación tisular, coagulación, inflamación, regeneración celular. Y activa la respuesta emocional de emergencia, miedo, shock, alerta máxima. El problema es que el cuerpo es mucho mejor cerrando la herida física que procesando la herida emocional. La piel cierra en días o semanas. La emoción puede quedarse años. Y aquí está lo que la medicina no te cuenta. Esas dos cosas no ocurren en compartimentos separados. Ocurren en el mismo tejido, en las mismas células. Lo que vas a entender en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que miras esa marca en tu piel. Porque no es una herida cerrada, es un archivo abierto y lleva años hablándote. Existe un campo de investigación que la medicina convencional todavía trata con distancia, pero que los neurocientíficos más avanzados ya no pueden ignorar. Se llama memoria celular. La premisa es esta: las células del cuerpo no son recipientes pasivos de información genética, son procesadoras activas de experiencia. Y bajo ciertas condiciones de estrés extremo, como una herida física grave, esas células pueden almacenar información del estado emocional en que se encontraba el organismo en el momento del trauma. No es metáfora, es bioquímica. Cuando el cuerpo se hiere, el sistema nervioso simpático inunda el tejido dañado con cortisol, adrenalina y neuropéptidos de estrés. Esas moléculas no solo activan la respuesta inflamatoria, se integran en el proceso de regeneración celular. Y los fibroblastos, las células responsables de construir el tejido cicatricial, se forman literalmente en un baño de esas sustancias de emergencia. El resultado es un tejido que nació en estado de alerta, un tejido construido bajo presión, y ese tejido, a diferencia del tejido original, no tiene la misma elasticidad, la misma conductividad nerviosa, ni la misma neutralidad bioquímica. La cicatriz es literalmente un tejido diferente al que había antes, y fue construido en un momento de crisis. Las tradiciones ancestrales lo sabían sin tener laboratorios. En la medicina china clásica, cada zona del cuerpo está atravesada por meridianos, canales de energía que conectan órganos, emociones y funciones vitales. Una cicatriz que cruza un meridiano no es solo una marca superficial,
Es una interrupción en ese canal, un punto donde el flujo de energía se desvía, se estanca o se bloquea. Los acupuntores tradicionales trabajaban las cicatrices antiguas con la misma seriedad que trabajaban los puntos de acupuntura clásicos, porque sabían que una cicatriz sin tratar era una conversación interrumpida a mitad de frase. Y en la tradición chamánica mesoamericana, la herida física y la herida del alma no tenían nombres distintos. Eran el mismo evento visto desde dos ángulos. Sanar una sin sanar la otra era, para ellos, construir una casa sin cimientos. Pero aquí viene lo que casi nadie considera. Si la cicatriz guarda la emoción del momento en que se formó, ¿qué pasa cuando esa emoción nunca fue procesada? ¿Qué hace el cuerpo con una memoria que no tiene salida? Si esto ya resuena con algo que llevas tiempo sintiendo, suscríbete ahora y quédate, porque en los próximos minutos te voy a revelar el secreto mejor guardado de esa cicatriz que lleva tanto tiempo contigo. Hay personas que tienen una cicatriz en el abdomen de una operación de urgencia que vivieron con mucho miedo y años después, sin conexión aparente, sienten una contracción en esa zona cada vez que están en situaciones de estrés. No dolor exactamente, algo más difuso, una tensión, una señal. Hay personas con cicatrices en las manos de accidentes que ocurrieron en momentos de rabia o de descuido. Y noten cómo esas manos reaccionan. Se cierran, se tensan, se retiran en situaciones que remotamente recuerdan al contexto de la herida original. Esto no es sugestión, es condicionamiento somático. El sistema nervioso aprende, y aprende especialmente bien en momentos de trauma. Cuando una herida física y una emoción intensa ocurren simultáneamente, el cerebro construye una asociación entre ambas, y esa asociación puede reactivarse años después, cuando algún elemento del entorno recuerda remotamente al contexto original. Es el mismo mecanismo que hace que ciertas canciones te lleven instantáneamente a un momento del pasado, o que ciertos olores activen recuerdos que creías olvidados. El cuerpo es una máquina de asociación, y la cicatriz es uno de sus registros más potentes, pero hay una capa más profunda. Cuando una emoción intensa no se procesa en el momento del trauma, porque el contexto no lo permitió, porque no había espacio para sentir, porque había que ser fuerte, esa emoción no desaparece, se encapsula. El sistema nervioso la sella en algún lugar del cuerpo para que no interfiera con la función inmediata de supervivencia. Y el tejido cicatricial, construido en ese momento exacto de emergencia emocional, se convierte en el lugar más probable de ese sellado. Las tradiciones lo llamaban de distintas formas. En la medicina ayurvédica hablaban de bloqueos en los nadis, canales energéticos equivalentes a los meridianos chinos. En la tradición andina hablaban de susto, el alma que se queda atrapada en el momento del trauma y no termina de volver al cuerpo. Dos lenguajes distintos para describir lo mismo. Una parte de ti que se quedó congelada en ese momento y que sigue ahí, debajo de la piel, esperando que alguien le diga que ya puede moverse. Y aquí está la pregunta que este bloque deja abierta. ¿Cómo saber si tu cicatriz está guardando algo que todavía no has procesado? Hay señales, y son más reconocibles de lo que imaginas. No pierdas la atención, que te lo voy a contar. No todas las cicatrices están activas de la misma manera, pero hay señales claras que indican que una cicatriz específica sigue siendo un punto de tensión en el sistema nervioso y en el campo energético. La primera señal es la sensibilidad fuera de proporción. Si al tocar tu cicatriz, incluso años después de que cerró, sientes una incomodidad que va más allá de lo físico,
una especie de rechazo instintivo a ser tocada ahí. Eso es información. El tejido está protegiendo algo. La segunda señal es la contracción postural. Muchas personas con cicatrices abdominales desarrollan sin saberlo una ligera inclinación hacia adelante. Con cicatrices en la espalda, una tensión permanente en los hombros. El cuerpo reorganiza su postura alrededor de la herida, como si todavía estuviera protegiéndola. Y esa reorganización postural tiene consecuencias en la energía, en la respiración y en cómo te presentas al mundo. La tercera señal es la reactivación emocional, sin causa aparente. Si hay periodos del año, situaciones específicas o tipos de personas que generan en ti una respuesta emocional intensa que no terminas de explicar racionalmente, busca si coinciden con el contexto en que ocurrió la herida. El aniversario de un accidente, el tipo de situación en que te lastimaste, la emoción que no pudiste expresar entonces. La cuarta señal es el sueño perturbado localizado. Algunas personas notan que duermen mejor en ciertas posiciones que evitan el contacto o la presión sobre la cicatriz. El cuerpo sigue protegiendo el área incluso durante el sueño, incluso décadas después. La quinta señal es la más sutil y la más importante, la narrativa que construiste alrededor de la herida. ¿Cómo la cuentas? Si la minimizas, no fue para tanto. O si la dramatizas, fue lo peor que me pasó. Ambos extremos son formas de no haber terminado de integrar lo que ocurrió. La cicatriz que está realmente procesada se cuenta con neutralidad, sin carga. Como un dato, ahora viene la parte práctica, porque reconocer las señales sin saber qué hacer con ellas es quedarse a mitad del camino. Y eso es exactamente lo que vamos a abrir ahora. Esto no es terapia. No reemplaza ningún proceso de acompañamiento profesional si lo necesitas. Es un protocolo de señalización, una forma de decirle a tu sistema nervioso que ese momento ya pasó y que el tejido puede empezar a soltar lo que guardó. 3 pasos, cada noche durante 7 noches. Paso 1. Contacto consciente. Con la yema de 2 dedos, toca tu cicatriz con una presión muy suave. No masajees, solo contacta. Respira profundo 3 veces mientras mantienes el contacto. El objetivo no es el dolor ni la incomodidad, es simplemente presencia. Estás diciéndole al tejido que no necesita protegerse de ser tocado. Paso 2. La pregunta. Con los dedos todavía en contacto, hazte internamente esta pregunta. ¿Qué emoción estaba presente cuando esto ocurrió? No busques una respuesta racional. No construyas una historia. Solo observa qué sientes en el cuerpo en los segundos siguientes. Puede ser una imagen, una sensación, un nombre, nada. Todo es información. Paso 3. El permiso. Pronuncia mentalmente, no en voz alta, esta frase. Ese momento ya terminó. El cuerpo puede soltar lo que guardó. No es un mantra. No es afirmación positiva. Es una instrucción directa al sistema nervioso. Una señal de que la emergencia pasó y que el tejido ya no necesita estar en alerta. 7 noches consecutivas. Sin excepción. No porque sea magia, sino porque la neuroplasticidad requiere repetición para consolidar un nuevo patrón de respuesta. Después de 7 noches, muchas personas reportan un cambio en la sensibilidad del área. Menos tensión, menos rechazo al contacto. A veces, una emoción que sale de forma inesperada y que se siente como un alivio. Eso no es coincidencia. Es el tejido soltando lo que llevaba años guardando. Llevas años mirando esa marca en tu piel como el final de algo. Una herida que cerró. Un capítulo que pasó. Pero tu cuerpo nunca escribe punto final donde hay algo sin resolver. Escribe pausa.
Y esa pausa puede durar años, décadas, toda una vida, si nadie te enseña a leerla. La cicatriz no es tu debilidad, es tu registro más honesto. El lugar donde el cuerpo decidió reorganizarse para que pudieras seguir. Y también el lugar donde guardó lo que no tuviste espacio para sentir en ese momento. Hoy lo sabes. La pregunta ahora no es ¿qué pasó? La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que todavía está guardado? Si quieres seguir explorando los archivos invisibles que tu cuerpo lleva años guardando sin que lo notes, suscríbete. Porque el cuerpo nunca miente. Solo espera a que estés listo para escucharlo. Hasta la próxima.